Señor, quiero presentar delante de ti nuestras vidas y especialmente quiero presentar la vida de estas madres jóvenes que tú les has dado el privilegio de ser mamás, pero también la gran responsabilidad de serlo. Y quiero orar, Señor, para que seas tú el que dirijas, guíes, ministres a sus vidas, a sus corazones, y que la palabra tuya sea la que haga lo que debe hacer en cada una de sus vidas. Te pido, Señor, que tú tomes el control de este tiempo y que nos ayudes a poder aprender y conocer más de ti en nuestras vidas. Dirígeme y guíame, Señor, estoy en tus manos y que seas tú a través de mí. Oro en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén. Bueno, yo quiero compartir con ustedes el tema que quiero compartir. Se llama cuidar, soltar y gozarse en tus hijos. Cuidar, soltar y gozarse en tus hijos. Yo les pregunto, ¿cuál es la mujer en la Biblia como referente para ustedes? ¿Alguien que quiera contestar y participar? Una mujer en la Biblia que sea referente para ustedes en la crianza de los hijos. La madre, yo la anoté aquí. Moisés. ¿Quién más? Ana, la mamá de Samuel. Ana, la mamá de Samuel, muy bien. ¿Otra? ¿Alguien tiene otra? A mí me llama mucho la atención la vida de Elizabeth y de mi tocayo, y cómo se gozó en la misericordia de Dios al darle hijos. Correcto, muy bien. Bueno, tenemos buenos referentes. Muy bien, muy bien. Ahora, pensemos, ustedes saben qué es la maternidad, ¿cierto? Pero quería compartirles que la maternidad es un privilegio. Es un privilegio para ustedes. Y lo mismo fue para mí. Ser usados por Dios para moldear el carácter de un niño pequeño y enseñarle las lecciones de nuestra juventud, enseñarles el honor, la gratitud y la verdad. Pero la maternidad también es un alto llamado a entrenar a sus pequeños en el Señor. Y quiero recordarles que sus hijos son prestados por Dios. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a entrar a leer la palabra del Señor en Éxodo capítulo 1 y vamos a leer el versículo 22 y los versículos del 2 al 10. Y entonces vamos a estar hablando de esta mujer que nos dijo la hermanita, que era la mamá de Moisés. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículo 22. Yo aquí tengo una versión y ustedes pueden mirarlo en sus Biblias. Versículo 22 del capítulo 1 dice: entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca le echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Capítulo 2, versículos del 1 al 10. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos
cañas de papiro y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Es una historia muy conocida, muy conocida por todos. De pronto, vamos a mirar un poquito el contexto. ¿Cómo era la situación que estaba viviendo esta madre? ¿Cuál era la situación en que ella se encontraba? Había una orden, un edicto, una ley, matar a todo niño varón que naciera en este pueblo. Era una época difícil, ¿no? ¿No creen ustedes que era una época demasiado complicada? Era una época difícil para tener hijos, muy difícil. Era una época dura, donde había algo muy difícil de sobrellevar. Pero les pregunto a ustedes, ¿se parece a la nuestra hoy, donde los niños son el blanco de Satanás y con ideas nuevas con respecto a estas situaciones que se presentan hoy de libertad de género, de tanto homosexualismo, de tantas cosas que estamos viendo hoy? Para esta madre también era difícil. Era una situación que ella estaba teniendo, que era de vida o muerte. Ese era el contexto en el cual vamos a estar mirando este pasaje. Un contexto un poco difícil, un contexto no muy agradable. A veces pensamos que somos mujeres o madres que vivimos en situaciones demasiado complicadas, pero esta mujer vivió una situación pero muy difícil como madre. ¿Cuál es el propósito que quiero compartir con ustedes esta tarde? Es animar las madres jóvenes que estén muy pegadas a Cristo y estén llenas de Él para poder hacer la tarea que Dios les ha asignado como madres. En Cristo tú puedes lograrlo. Ese es mi propósito en esta tarde al compartir este tema con ustedes. Vamos a estar viendo tres puntos en esta tarde. El primer punto, vamos a hablar de una madre que cuida a su hijo. El segundo punto es una madre que suelta o una madre que cuida a su hijo espiritualmente. Y el tercer punto, una madre que se goza en los resultados. Entonces vamos a empezar con el primer punto, y es una madre que cuida a su hijo. Y lo vemos en el versículo 1 al 3a. Ya lo leímos. Entonces vamos a mirar quién era ella, quién era esta madre, cómo se identifica esta mujer aquí en las Escrituras.
Era una mujer de la tribu de Leví. Era una mujer que da a entender, según lo que leemos, conocía muy bien quién era Dios. Ustedes saben que los levitas fueron después los asignados por Dios para ser los sacerdotes. Era una mujer que se casó en la voluntad de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque ella no se casó con otro, con un pagano, sino que se casó con alguien de la misma tribu. O sea, no se mezcló con otros pueblos, sino que se casó con alguien que también era de la misma tribu. Aquí podemos aplicar algo para nuestras vidas. Obedecer a Dios al casarnos con hombres que conocen a Dios nos ayuda mucho a llevar nuestra responsabilidad como madres conociendo a Dios. Y tenemos un hombre que también ame a Dios y que desee obedecerle a Él. Esta madre también tenía dos hijos más. Tenía a María y a Aarón. Al parecer, no tengo la certeza, pero al parecer María era mayor que Aarón. Da a entender. Pero bueno, eso no es lo más importante. Ella tenía dos hijos, Aarón y María. Piensen, ella ya tenía dos hijos. Piensen un momentico, ¿qué harían ustedes en medio de la situación de esta mujer? ¿Se arriesgarían a tener otro hijo sabiendo que estaba este edicto o esta ley de que debían de matar al hijo varón? ¿Se arriesgarían? Hoy pasa lo mismo. Hoy muchas mujeres cristianas aún dicen, yo no quiero tener hijos, porque es que la situación está difícil, porque el mundo es muy complicado, porque la situación económica está difícil, y hay muchas razones por las que muchas madres no quieren tener hijos hoy. Pero esta mujer tenía un entorno muy difícil y la situación muy complicada. Pero esta madre queda embarazada y tiene un hijo, y un hijo varón. ¿Cuál sería la reacción de ella cuando le dijeron que era un varón? En ese entonces no habían ecografías para saber si era un varón o una niña. Simplemente, ay, es un varón, es un varón. ¿Tuviste otro varón? Eso le dijeron a esta madre. Es otro varoncito. Y además, dice la Biblia que era hermoso, muy, muy hermoso ese niño. ¿Qué reacción tendría ella frente a esta situación? Señor, ¿por qué me diste un varón? ¿Por qué no me diste una niña? Porque es que yo con una niña no tendría que preocuparme porque si es este varoncito tengo que, el riesgo que tengo de que vengan y lo maten, porque es que ese niño no, ¿por qué no me diste una niña? ¿Por qué no una niña? Ella no cuestionó a Dios. Ella no se enojó con Dios por ese privilegio que Dios le había dado de tener un hijo varón. ¿Por cuánto tiempo lo pudo ocultar ella? Dice la Biblia que por 3 meses. Por 3 meses. ¿Qué hace un niño pequeñito? Llora, come, llora cuando tiene hambre, llora cuando tiene frío, llora cuando está mojado, llora. ¿Cómo haría ella para
para que su hijo no llorara. Le taparía la boca, le haría shh. ¿Cómo fue esa experiencia para ella en esos 3 meses? En este momento piense usted como mamá, ¿qué recuerdo tiene de tu hijo de 3 meses? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué recuerdo tiene usted de su hijo de 3 meses o de su hija de 3 meses? Que lloraba cuando tenía hambre y al momento Ujú, saciado, lo que hacía era dormir tranquilo y pues, ujú. en el caso contrario, muy chillona a los 3 meses, lloraba y si no se quedaba callada. Recuerdo esos 3 meses porque para mí fueron como muy difíciles. Bueno, sí, como desde los 3 hasta los 6, porque no dejaba hacer nada, era muy inquieta y llorona. Entonces sí fue Ajá. para ellos esos 3 meses. Tenemos recuerdos de esos 3 meses, ¿cierto? Recordamos cosas que ellos hacían. Esta mujer estaba dispuesta a cuidar a su hijo a pesar del edicto y ella no iba a permitir que se llevaran a su hijo para matarlo, porque llegaban a sacar sus hijos, a tirarlos al río Nilo. Como madres tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer, que la cocina, que lavar, que arreglar la casa, y algunas trabajan desde casa, atender el esposo, que hacer vueltas, que muchas cosas tenemos que hacer en, como madres. Pero ¿cuál fue su prioridad? ¿Cuál fue la prioridad de esta mujer? La prioridad de esta mujer fue cuidar a este hijo y lo cuidó por 3 meses. ¿Qué, ¿Cómo aprovecharía ella esos 3 meses con su hijo? Yo creo que lo acarició, lo besó, lo mimó, lo cuidó tiernamente, aprovechando esos 3 meses, porque sabía que más adelante miramos en el versículo 3, dice, pero, es un contraste, pero no pudiendo ocultarlo más. O sea, esos 3 meses ella le dio todo el amor, le dio todo lo que ella podía darle a ese niño y lo cuidó física y emocionalmente, lo llenó todo esos 3 meses a ese niño. ¿Cuántas veces no se quedaría mirándolo y mirando que era tan hermoso, pero tendría el momento en que tenía que hacer algo porque no podía cuidarlo más? Versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, ella no tenía otra opción. Ella en su determinación firme de cuidar a su hijo, se ideó un plan. Ella tomó una acción. Ella no se quedó quieta. Ella hizo algo. Dijo, no, yo aquí a esperar a que vengan y maten a mi hijo. No, ella se ideó algo. Tomó una canasta e hizo un trabajo con ella. Dice que la cubrió de asfalto y brea. Para ello se necesitaba ser una madre como creativa. Tenía que ser una madre con inteligencia. Una madre que fue laboriosa en ese momento. Y ella empezó cuidadosamente a hacer esta labor.
En ese momento no habían tutoriales para aprender a hacer algo. Hoy tenemos muchas cosas tutoriales como para aprender a hacer muchas cosas. Ella no. Ella tuvo que tomar de lo que había en ese momento y crearse un plan para poder cuidar y rescatar a su hijo. Tú como madre, ¿no te preguntas qué estaría pensando ella mientras hacía esta labor? ¿Qué le cruzaría a ella por su mente mientras estaba echándole la brea, untándole, calafatelándola, tejiendo todo esto para que diría, bueno, aquí tengo que echarle esto para que el niño no se moje, aquí hay que hacer algo? ¿Qué ideas le pasarían a esta mamá por su cabeza mientras ella estaba haciendo esta labor? Quizás estaría llorando o orando, diciéndole, Señor, cuida a mi hijo, llévalo, Señor, te lo entrego en tus manos. Y me llevó a pensar, ¿y qué estarían pensando sus dos hermanos? Aarón y María. Ellos estaban siendo partícipes de esta escena. Quizás también ayudando a su mamá. Ella, sus hermanos estaban involucrados ahí en esa situación. La pregunta en este momento, ¿está usted, madre, pasando por una situación difícil con su hijo? ¿Está viviendo usted un momento de crisis con su hijo, con su hija? Aún estando pequeño, no sabe cómo manejar muchas veces la rebeldía de él, no sabes cómo manejar muchas situaciones que se manejan con niños. ¿Está pasando usted por esa situación? Esta madre cuidó a su hijo hasta donde le fue posible. El versículo 4 dice que la hermana del niño se puso a lo lejos. Y esto me hacía pensar en algo muy, muy hermoso, es que yo lo llamo así, como que Dios pone ángeles para cuidar, para proteger, para sostener a nuestros hijos. A veces no ha notado usted que hay una situación difícil y hay una persona o alguien que llega y le da a usted un ánimo, le da una salida en medio de la situación difícil que usted está viviendo. Esos son ángeles. Y María estaba aquí mirando qué pasaría con su hermano, mirando dónde iba a parar la situación. Así hace Dios. Cuando tú como madre tienes dificultades o cuando tú como madre tienes situaciones difíciles, Dios pone personas, pone otra mujer, pone otra persona para que te dé un consejo, para que te dé la palabra de Dios, para darte una luz en medio de la situación que estás viviendo. Yo viví esa experiencia con mi hija. No estuve cuando ella tuvo sus hijos, le tocó sola, pero Dios puso ángeles alrededor de ella, que hoy por hoy digo, no hice falta, porque Dios la sostuvo, poniéndole personas a su lado para que ella pudiera salir
en medio de la situación que yo veía muchas veces difícil, pero que Dios dio la respuesta de otra manera muy diferente a la que yo pensaba. Apliquemos un poquito este primer punto. Tus hijos son tesoros y un tesoro se cuida. Un tesoro hay que protegerlo demasiado para que nadie le haga daño ni nos lo robe. Mamá, mamás, jóvenes como las que están aquí, no pienses que estás perdiendo tu tiempo quedándote en casa cuidando a tus hijos. Cuidarlos física y emocionalmente, dándole todo el amor y cariño, son cosas que no tienen precio. No desprecies esas grandes oportunidades que tienes con ellos. ¿No crees que ellos crecen muy rápido? Ellos crecen demasiado rápido. Cuando menos te acuerdas, ya tienen 15, 20, 30. Y tú te preguntas, ¿cuándo pasó ese tiempo? Otra aplicación para ustedes como madres, no dejen de orar permanentemente por ellos. Esto es parte de tu cuidado por ellos. Lo demás lo hace el Señor. Ore incansablemente por ellos. No se canse de orar día y noche por ellos. Vamos a nuestro segundo punto. Segundo punto es una madre que cuida a su hijo espiritualmente. Y esto tiene que ver con soltar. En el versículo 3b dice: tomó una cestilla de juncos y lo cubrió con asfalto y brea. Ese es el A, ¿cierto? Ahora dice el B. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Esta madre puso al niño en la arquilla que había construido. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de soltar, soltar, soltar. Y ustedes me preguntan, bueno, hermana Nancy, ¿cómo así? Primero me dice que lo debo cuidar. Y ahora que me dice que lo debo soltar. ¿Cómo es eso? Sí, soltarlo en las manos de Dios. ¿Cómo es posible soltarlo? ¿Qué se necesita para soltar? Se necesita fe. Se necesita fe. Los pasos de fe y obediencia hablan de nuestra confianza en Dios. Y es por eso, madres, que deben fortalecerse en el Señor cada día para poder tener sueltos a sus hijos y puestos en las manos de Dios. Como madres a veces nos aferramos a ellos y no queremos soltarlos, queremos tenerlos apretados en nuestras manos. Sí, hay que cuidarlos, pero también hay que tenerlos sueltos, sueltos, pero en las manos de Dios. Sé una madre sabia. ¿Qué dice el Salmo 111:10? ¿Alguien que lo pueda leer? Salmo 111:10. Hermana, 111 días. Sí, correcto.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sé una madre sabia. Ese es el principio, temer a Jehová, temer a Dios. Cuando vivimos una vida piadosa en su palabra y en oración, daremos esos pasos de fe. ¿Tú crees como madre que para esta madre fue fácil desprenderse de su hijo tan pequeño? No es fácil. No es fácil. Sin embargo, es en esa fe que vemos los milagros de Dios cumplirse, así como esta madre vio el cuidado de Dios con su hijo, y no solamente física, sino espiritualmente. Como madre, cuando oras por ellos, te preguntas e imaginas, ¿qué será de ellos? Tú miras a tus hijos fijamente y piensas, ¿qué será de mi hija cuando esté grande? ¿Qué será de mi hijo cuando esté grande? ¿Será predicador? ¿Será cantante? ¿Será un adorador al Señor? ¿Le cantará himnos y cánticos al Señor? ¿Será un misionero? ¿Será un siervo de Dios? ¿Puedes pensar en lo que tu hijo o hija puede ser en las manos de Dios? ¿Qué alcances pueden lograr? ¿Hasta dónde pueden llegar? Madres, no vivamos de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué vemos hoy? Mucho homosexualismo, mucho lesbianismo, muchas libertades exageradas, muchas cosas que nos da temor. Y de pronto sí podemos tener temor, pero también hay que confiar que ellos están en las mejores manos y están en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer no vivió en el mejor entorno. Lo que estaba a su alrededor no era nada alentador. No obstante, ella no lo vio como una limitación. Todo lo contrario, vio oportunidad ante la mortandad. Vio esperanza ante el desaliento y obtuvo fuerzas ante la debilidad y confió a pesar de ella misma. Pensemos cómo se aferraría ella a su hijo en el momento de ponerlo en esa canastica. Quizás no lo cogió y lo abrazó y le besó diciendo, este es el último momento en que puedo compartir con mi hijo. Esta mujer soltó a su hijo. Les pregunto, ¿cuántas veces lo soltó? Lo tuvo que soltar en 2 oportunidades. La primera, cuando estaba bebé, de 3 meses solamente. Pero también dice la Biblia que cuando ya lo crió, ella lo llevó a la hija del faraón. Volvió a tener que soltarlo nuevamente. Lo soltó. Cuando nuestro hijo Simón estaba pequeño, él tenía muchas crisis asmáticas y era muy constante estas situaciones. Y en una oportunidad, a mi esposo, eh, teniéndolo él en medio de esa crisis, le tocó decirle al Señor, Señor, te lo entrego. Haz con él
lo que tú quieras. Lo soltó. Se lo entregó en las manos de Dios. A veces no es fácil, porque no sabemos qué hace Dios con ellos. Pero sí podemos soltarlos, porque así es como debemos tenerlos, sueltos, pero en las manos de Él. Si tus hijos están en las manos de Dios, sueltos, usted no sabe qué está pensando hacer Dios con la vida de sus hijos. Madres, sean obedientes, aunque usted no entienda. Pero Dios siempre está obrando cuando tú obedeces a Dios. Pero qué tan bonito es que esta madre, en la primera vez que soltó a su hijo, ella tuvo el privilegio de Dios en su voluntad, en su soberanía, se lo devolviera. Y no solamente se lo devolvió para criarlo, incluso le pagaron por ello. ¿No creen ustedes que es una super soberanía de Dios tremendamente? Cuando sueltas, obtienes otra bendición mucho más grande. Ella lo soltó, pero tuvo el privilegio de criarlo, de enseñarle. Y no solamente eso, tuvo la bendición de ser remunerada por su labor. Solo una madre con la visión de Dios para sus hijos puede llevar a cabo esta maravillosa hazaña. Es tarea y privilegio de una madre supervisar cómo se forja la personalidad de sus hijos. Analice a cada niño, mental, física y emocionalmente. Desarrolle los talentos, inculque virtudes, corrija pacientemente los defectos, evangelice a sus hijos, siendo consciente que ellos son pecadores y que necesitan a Cristo. A medida que los niños crecen, siguen necesitando a su madre para que les enseñe. Las madres somos administradoras de esta herencia de Dios, que dice el Salmo 127:3. Dice, herencia de Jehová son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Eso dice el Salmo 127:3. Herencia de Dios. Y tenemos la responsabilidad, ya que permanecemos más tiempo con ellos, de guiarlos al Salvador. Sus esposos también deben asumir esa responsabilidad en los tiempos que ellos puedan compartir con ellos. El Evangelio, compartirles el Evangelio, recordárselos continuamente. Necesitamos contarles a nuestros hijos las historias bíblicas, pero no solamente como información, como que para que se aprendan la lección, la historia, no solamente, es instruyéndoles en las doctrinas bíblicas que les ayudarán a mantenerse alejados del error y los guiarán a la fe en Cristo. No solamente conformémonos que ellos sepan la historia de David y Goliat, del arca de Noé, que tal cosa, que la otra, sino qué principios hay que ellos puedan aprender para que tengan bases sólidas en la fe cristiana. Hay un escritor muy famoso que escribe mucho con respecto a los hijos, Strip, dice, enseñar a sus hijos a vivir para la gloria de Dios debe ser su objetivo primordial.
Pensemos en algunas aplicaciones para nosotras como madres. Enseña a tus hijos para que para ellos como para la humanidad, la vida se encuentra en conocer y servir al Dios vivo y verdadero. Enséñele cada día a su hijo que tanto para él como para el mundo necesitamos que nuestros hijos conozcan al Señor y le sirvan a Él. Desee usted como madre inculcarle a sus hijos rasgos de carácter que glorifiquen a Dios para así ser apartadas, para así ser apartados de sus inclinaciones pecaminosas y sirvan al Señor desde una temprana edad. Enseña a sus hijos a reverenciar a Dios, a su palabra, a respetar a los demás, a tener buena conducta, a mostrar gratitud a los demás, a ser honestos en todos los sentidos, a ser humildes y también a ser disciplinados. La tercera y último punto. Una madre que se gozó en los resultados. Versículo 11. Dice, en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Esta madre cuidó físicamente, emocionalmente y espiritualmente a su hijo. ¿Y cuál fue la recompensa? Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que esta madre le enseñó, le inculcó, le reforzó a su hijo durante el tiempo que ella lo crió, para que veamos a este hijo tomar unas decisiones tan importantes, una resolución firme en su vida? Y yo quiero que dos hermanitas lean Hebreos 11, 24 al 27, una, y la otra Hechos 7, 20 al 27. Hermana, ¿nos repite por favor la cita? Hebreos 11, Hebreos 11 del 24 al 27 Hechos. y Hechos 7, 20 al 27. Leo Hebreos 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y Hechos 7, 20 al 27. En aquel mismo tiempo nació Moisés, que agradó a Dios y fue criado en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y fue sobre nosotros? Muy bien. Ustedes ya saben, este hijo se llama Moisés. ¿Qué fue lo que esta madre le inculcó?
¿Qué fue lo que esta madre hizo en el corazón de Moisés para que cuando él estaba ya grande se identificara con su pueblo? Y en ese momento tomar la decisión que cambiaría el rumbo de su vida, la cambiaría el rumbo de una nación, incluso cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Moisés decidió dejar todo aquello que tenía después de haber sido instruido. No sabemos, y estuve investigando mucho, a qué edad fue que esta hija, a qué edad su mamá fue y se lo entregó a la hija de Faraón. No hay datos específicos. Pero ¿cuántos años ella lo crió, lo educó, lo formó como un varón para que él después tomara una decisión tan radical en su vida? O sea, qué efecto tan grande, qué influencia tan tremenda tuvo esta madre en la vida de este hombre. Esta madre no solo influyó en la vida de Moisés, sino también en la vida de Aarón y María. María fue aquella niña que se fue corriendo ahí al pie del río Nilo, mirando a dónde y qué iba a suceder con su hermanito. ¿No creen ustedes que para María fue una influencia muy grande en su fe y para Aarón? Saber que su madre soltó a su hijo y que le fue devuelto y que pudo criarlo y levantarlo bajo los principios, bajo el cuidado y el amor de ella como madre, y levantarlo en los principios de Dios. Porque luego vemos a este trío, a Moisés, a Aarón y a María, juntos como hermanos sirviéndole al Señor. Ese fue el gozo. ¿Cuánto sería el gozo de esta madre ver a sus hijos sirviendo al Señor? Mamás hermosas y jóvenes como ustedes, déjense guiar por Dios para que así Dios pueda marcar el rumbo de la historia de sus hijos. Debe soltarlos en las manos de Dios, así como dice el Salmo 127:4. ¿Qué dice el Salmo 127:4? Dice: como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Mamás, ustedes son jóvenes. Mamás, ustedes son las que están ahí junto a sus hijos. Ustedes saben que está el arco y está la flecha. El arco usted lo sostiene, pero cuando usted suelta la flecha, usted no sabe a dónde va a llegar. Usted no sabe qué rumbo va a tener esa flecha. Pero Dios sí sabe cuál dirección va a tener en la vida de sus hijos. Esta madre se desprendió, soltó a su hijo y con la intención, con el anhelo de abrazar el propósito de Dios, aunque no lo sabía. Y aunque el futuro de él, de Moisés, no fuera en sus brazos, ella confió más en Dios que en sus propias fuerzas y que en su propio cuidado. Esta mujer fue capaz de vivir
en esperanza y fue partícipe de la gracia y el perdón para el pueblo de Israel. Esta madre fue pionera en la fe para que usted y yo hoy tengamos una fe firme en el Señor, ya que ella fue el papel en blanco en el que Dios escribió esta hermosa historia. Deuteronomios 6:4 nos da una idea de la diligencia que se exige a los padres cuando se ordena aprovechar todas las oportunidades disponibles para instruir a nuestros hijos en la ley del Señor. Deuteronomio 6:4 dice: cuando estés sentado en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es una orden muy apropiada para hoy en estos tiempos. ¿Qué aplicamos con respecto a esto? Si usted es una madre que está en Cristo y está llena de Él, tú puedes llevar a tus hijos a que sean para la gloria de Dios. Si tú como madre entiendes que estando en Cristo y que estás completa en Él, sabes que estás moldeando hombres o mujeres para Dios. Puede que los resultados no sean visibles hasta que hayas trabajado durante 15 o 20 años. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando se identificó con su pueblo? 40. 40 años. También como madre siente el gozo de criar a tus hijos. Es una tarea ardua, a veces una tarea en que se cansa, se siente agotada. Pero si usted piensa que ese agotamiento, esa labor que está haciendo, usted la está poniendo en la mira de Cristo, para usted va a ser más fácil hacer la tarea. Quiero llevarlas a que pensemos un poquito y pongamos algo en nuestra mente, en nuestro corazón. Pregunto, ¿estás orando incansablemente por tus hijos? Recuerda que el mundo y Satanás nos los quieren arrebatar. Tus hijos están pequeños, oren incansablemente por ellos. Mis hijos ya están grandes y tienen sus hogares, pero no ceso de orar continuamente por ellos. ¿Está usted cansada de esta herencia? Recuerde que si Dios te dio esos hijos, son para la gloria de Él. Usted como madre quiere ser valiosa para tus amistades, para el mundo o para otras cosas, o prefiere ser valiosa para Dios. Quiero terminar diciéndoles algunas cosas. Es insustituible nacer de nuevo para que el Espíritu Santo les revele a Cristo y Cristo se manifieste a través de ustedes como la madre que Dios quiere que sea, para que usted le hable a sus hijos de la necesidad de nacer de nuevo, para que sea Cristo el que los use y haga de ellos lo que Él quiere. Oremos para que podamos ser capaces de ver a Cristo y de creerle aunque no lo entendamos. No tengas prisa por entender
Más bien ten cuidado para aprender y escuchar lo que Dios te muestra hoy. No pierdas la fe en ti, ni en la maternidad, porque Dios no la ha perdido. Una última pregunta. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu tiempo y tus planes para estar disponible para tus hijos en esos momentos de su vida en los que pueden aprender? Por favor, no desprecies las grandes oportunidades que tienes para la edificación del reino de Dios en tu propio hogar. Para finalizar, quiero decirles algo que de pronto puede sonar un poco duro y con respecto a lo que Elizabeth me decía acerca de la maternidad y el servicio, los dones para el Señor. Pero creo que ninguna tarea en la iglesia o incluso en el campo misionero es más importante para una madre que la crianza de sus hijos, o sea, la maternidad. Luego, cuando termines la labor de criar, el Señor te dará otra tarea en la que puedas servirle a Él con toda la libertad y la capacidad de toda esa labor hecha. Durante toda la charla que hemos tenido, ¿ustedes saben cómo se llamaba esta madre? ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Jocabet. Muy bien. ¿Y saben qué significa su nombre? ¿Verdad? Significa Jehová es gloria. Casi nadie pone a sus hijas Jocabet, ¿no? Y es un bonito nombre y tiene un bonito significado. Mis hermanas jóvenes y amadas madres, que el Señor en su plenitud, porque en Él estamos completas, usted pueda saciarse en Él para que usted pueda saciar la vida de sus hijos, llenándolos de Cristo, para que ellos sean para la gloria de Él. Oremos. Señor amado, tú nos has dado una herencia maravillosa, Señor, un tesoro precioso. Pero ¿cuántas veces no lo hemos valorado como eso? ¿Cuántas veces puede más el cansancio, puede más los trasnochos, puede más el correr cotidiano de todos los días para allí, para allá, enfrentar los berrinches, enfrentar tus enfermedades, tantas cosas que se presentan en medio de criar a nuestros hijos? Pero esta tarde quiero que tú tomes las vidas de estas madres jóvenes para que ellas, llenas de ti, consagradas a ti, permitiendo que tú habites en ellas,
ellas puedan hacer la labor con gozo, con alegría, con entereza, viendo, Señor, que tú les darás esa recompensa, así como lo hiciste con Jocabed. Señor, ¿cómo se gozaría ella viendo a sus 3 hijos sirviéndote? ¿Cómo sería la alegría de ella ver a sus 3 hijos adorándote, obedeciéndote, aún en medio de un mundo difícil, aún en medio de tanta idolatría como los tocó a ellos? Señor, hoy en día no es fácil tampoco esta tarea. Por eso oro para que estas madres jóvenes que llevan tiempo haciendo esta labor, tú los capacites, las llenes de ti, las satures de tu presencia, para que así ellas puedan ser ese reflejo tuyo en la vida de sus hijos. Señor, gracias porque te tenemos a ti. Y gracias, Señor, porque es la única manera en que podemos cumplir con esta hermosa labor que tú nos has dado. Y que, por favor, nunca se nos olvide que nuestros hijos nos los diste para que los devolvamos a ti, para que sean para la gloria y honra de ti mismo, Señor. Muchas gracias, Padre, y oramos en Cristo, dándote toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanas, por la invitación.